La niña de sus ojos. De Antonio Díaz Villamil. Capítulo 10. La misa de fiesta del día siguiente fue la más típica demostración del innegable rango de los prestes. A la hora conveniente, desde la casa de los Perales partió la comitiva, organizada a la manera tradicional. Más de un centenar de cholas y cholitas, luciendo sus más vistosos y coloridos trajes, formaban el cortejo de los prestes. A la cabeza iba doña Saturnina, vistiendo una riquísima y flamante pollera de gros mordoret floreado, botas de caña alta de cabretilla plateada, chal de seda color crema y una magnífica manta sevillana de seda granate con bordados y flecaduras negras. La cabeza esmeradamente peinada con el cabello dividido en impecable raya y compartido luego hacia abajo en dos gruesas trenzas que se perdían en la espalda, bajo la manta. El chal estaba sujeto y prendido al pecho con un riquísimo prendedor de topacio con radios de perlas. En las orejas lucía dos pendientes o calábanas de oro macizo exornadas de diamantes, y en los dedos de ambas manos, casi una docena de anillos de oro, con rubíes inmensos, diamantes y esmeraldas. En las manos sostenía un pequeño niño cuzqueño, sentado en una silla de plata labrada, de media vara de altura, cuyo respaldo descansaba sobre el pecho de la chola. El niño tenía un traje de seda rosa, recamado de bordados de oro y un precioso collar de diminutas perlas. En una mano sostenía un pequeño mundo de plata en cuyo polo norte tenía una cruz de filigrana. En la cabeza, un sombrerito, o mejor dicho un casquete de plata, muy semejante por su forma a los sombreros que usan las mujeres de la clase popular. A pesar del peso que representaba el niño con su silla, doña Saturnina caminaba erguida, duplicando su natural gordura con la hinchazón de su orgullo, y con aire y paso tan solemnes que le hubiera envidiado un arzobispo en procesión de Corpus. A uno y otro lado de la preste, y completando una amplia fila que ocupaba todo el ancho de la calzada de la calle, iban otras cholas de señalada categoría y de no menos lujoso atavío que doña Saturnina, aunque sí luciendo cada una las más variadas combinaciones y contrastes de colores entre las polleras, mantas, chales y calzado. A esta primera fila seguían otras hasta ocupar todo el largo de la cuadra, filas que parecían automáticamente militarizadas y que competían en lujo y colorido con las que las precedían. Todas ellas llevaban el sombrero de paja esmaltado o el borsalino en una mano, mientras en la otra sostenían unos pebeteros de plata en forma de un pequeño pavo real de unos 2 palmos de alto. El vientre de estos pavos, destapado en la parte superior, o sea de la cabeza y parte del plumaje, que estaban doblados hacia abajo mediante una bisagra, servía para contener una pequeña lumbre de trozos de carbón vegetal mantenida a fuerza de constantes soplidos de las cholas. A pequeños intervalos arrojaban sobre esa lumbre porciones de incienso que convirtiéndose en aromático humo se difundía por el ámbito impulsado por la brisa de la mañana. Ciento y más pebeteros, conducidos y alimentados así, formaban en torno de la pintoresca comitiva una atmósfera propia de una gran festividad religiosa. Los hombres, esposos, padres, hermanos o hijos de las ahumadoras, viendo por la seriedad y reserva que, según ellos, debía corresponder a su sexo, en contraste con la aparatosa exhibición de sus hembras, habían desdeñado el centro de la calle para marchar por la vereda y a cierta distancia del conjunto femenino. En filas de 3 o 4, formaban una larga columna. Vestían sus mejores trajes domingueros para estar en igual rango que las mujeres. Una banda de músicos marchaba enseguida, tocando una marcha militar cuyos sones daban cierto sabor de fiesta cívica a la típica procesión. A considerable distancia de toda esa comitiva, que engrosaba a medida que atravesaba por las calles, y, dejando avanzar a los fieles que iban a oír la misa de fiesta y a los curiosos que espontáneamente se sumaban al cortejo de los prestes, caminaba Domi, sola y cuidando de no aminorar la distancia con la muchedumbre. La muchacha iba elegantemente vestida, lucía un riquísimo tapado de nutria. Sus manos enguantadas en fino prébil, sostenían un pequeño libro de misa con tapas de nácar y un hermoso rosario de perlas con cruz de oro. Al aproximarse la comitiva al templo, las campanas de la torre, tañidas con empeño, lanzaron sobre el barrio el alegre son del tercer repique. En la puerta misma de la iglesia una salva de cohetes anunció la llegada de los prestes. Adentro, la inmensa nave de la iglesia, como en el día de su más solemne fiesta, esperaba acicalada de paramentos esmeradamente bruñidos y relucientes, profusión de flores y constelaciones de luces y de cirios. Desde lo alto del coro, el órgano, acompañado de una docena de instrumentos de orquesta, inició la marcha de Tannhäuser. La preste avanzó hasta la primera grada del presbiterio, a donde acudieron comedidos los sacristanes en traje de ceremonias para recibir al niño de la silla y llevarlo respetuosamente al altar mayor, en el que se iba a oficiar la misa.
Luego, doña Saturnina y su esposo retrocedieron unos pasos para ocupar 2 de los 3 reclinatorios que se habían preparado especialmente para los prestes, tal como siempre se acostumbra, según el tradicional privilegio que la iglesia concede a los que pagan la misa. La chola ocupó el puesto de la derecha y don Ciriaco el de la izquierda, el del centro estaba reservado para la hija. Así toda la familia ocuparía el sitio de honor durante la ceremonia. Los demás concurrentes se instalaron en el espacio que quedó atrás. Pusieron en el suelo sus saumerios. Al inclinarse extendieron diestramente el vuelo de sus amplias polleras y se arrodillaron sobre el mismo suelo, alfombrado en aquella ocasión como homenaje a la fiesta mayor, dejaron también el sombrero en tierra y, una vez libres las 2 manos, tomaron con ellas los 2 extremos de la manta, y se la echaron sobre la cabeza a manera de un velo monjil, y cada vez que la prenda resbalaba hacia la espalda la volvían a elevar con un garboso tirón hasta que el borde superior llegara a la altura de la frente. Este afán de resbalar la manta y volver a ponerla en su sitio, ocupó a las cholas durante toda la misa, en forma intermitente, de suerte que visto el efecto desde el fondo posterior del recinto, daba la impresión de un oleaje que rompía aquí y luego allí la línea formada por el horizonte de mantas y de cabezas. Los varones ocuparon en nutrido conjunto las filas de bancos que estaban situadas en la mitad posterior del templo. Arrodillados sobre sus pañuelos de bolsillo, procuraban no dañar mucho la esforzada raya de sus pantalones domingueros. Transcurridos ya algunos minutos, entró Domi en la iglesia. Si por ella hubiera sido se habría contentado con ocupar un sitio en el último banco junto a la puerta. Pero les tenía prometido a sus padres oír junto a ellos la misa. Así pues, avanzó con cierto embarazo por entre las filas de cholas que con el ruedo de sus polleras apenas habían dejado sitio escaso para que pusiera cuidadosamente los pies quien tratara de caminar entre ellas. A medida que avanzaba la muchacha se le iba haciendo más difícil seguir adelante, porque la densidad de población aumentaba a medida que el terreno estaba más cerca del altar mayor. Al haber conseguido llegar trabajosamente a cierto sitio, se quedó dudando y con el propósito, acaso, de volverse atrás. A la sazón, doña Saturnina, que estaba impaciente por la tardanza de su hija, en una de las muchas veces que volteó la cabeza para buscarla, alcanzó a divisarla. Al instante se puso de pie y con grandes aspavientos y un nada disimulado gesto de orgullo, comenzó a llamar a su hija con vehementes señales y hasta a voces. Al ver tal actitud de la preste, las cholas que bloqueaban el camino a Domi volvieron la cabeza para mirar a quien llamaba tan afanosamente doña Saturnina. Prestamente y con acentuado comedimiento le abrieron campo para que avanzara, pero, cuando la joven terminaba de pasar junto a ellas, unas la miraron con extrañeza y hasta con ese callado desdén con que las mujeres plebeyas asumen cuando se encuentran en su propio terreno con las damas elegantes. Otras, mejor informadas de quién era, la contemplaban con más tolerancia y comprensión, acabando por cuchichear entre vecinas. Choi. Esa creo que es, pues, la hija de doña Saturnina. A lo que la aludida respondía. Esa debe ser, no. Otra, decía a las que estaban a su lado. Elay. Mírala a la hija de la preste. Tan elegante, ja. Velay, pues. Si parece un figurín de modas. Una tercera comentaba. Ay, Jesús. Esta Saturnina hace con demasiado con su hija. Mira, pues, tanto lujo. ¿Qué tal orgullosa será, pues, esta emperifollada? Una chola más generosa intervenía. Pero, buena moza no más también es, ¿no? Sí, pero quien creyera que esta es hija de una chola como nosotras. Lo que es la Saturnina, comentaba otra de las próximas al grupo, van a ver no más lo que se ha de sacar por estar haciendo esas sonceras con su hija. Se ha de buscar un verdugo con esa clase de cholita entrajada. Se han de acordar no más. Tiene usted razón, doña esto. Lo que es, si yo tuviera hijitas mujeres, igualito que yo las vistiera. ¿Qué es, pues, eso de estarlas refinando tanto? Ay, no, doña Juana. Todas debemos aspirar para nuestras hijas. Las cholitas estaban bien para nuestros tiempos. Ahora hay que vestirlas no más siquiera de birlochitas. Así tienen mejor suerte. ¿No ha visto usted que hasta los indios han cosido la partidura de su calzón y ahora parecen caballeros? Así será, pues, la moda de ahora. Pero mamay, con eso y todo es mejor estar a la que te criaste no más. Así, Domi avanzó entre murmullos y comentarios más o menos parecidos hasta el sitio que sus padres le tenían reservado.
pidiendo disculpas a unas, pisando la manta de otras, con el rostro arrebolado por las dificultades para evitar tropezones y mantener el equilibrio sobre sus lindos pies, esmeradamente calzados en flamantes zapatillas de último modelo, y recogiendo el vuelo inferior de su tapado de pieles, llegó por fin junto a sus padres. «Ven, hija. Híncate aquí, al medio», le dijo su madre, indicándole el reclinatorio central. Obedeció la muchacha sin decir palabra y trató de dominar interiormente la incomodidad que le causaba esa curiosa situación de estar como un lunar en medio de esa masa plebeya tan ajena a ella. A poco, aparecieron dos monaguillos trayendo 3 cirios encendidos de más de 1 metro de largo y adornados en la parte media con un sendo ramo de flores de oropel y una moña de cinta. Según la usanza, esos cirios debían tenerlos en la mano los prestes durante la misa de fiesta, como un reconocimiento de su importancia en medio de los demás fieles oyentes. Los tomaron, pues, doña Saturnina, el esposo y la hija. Pocos momentos después subieron al altar los sacerdotes oficiantes. Estos eran 3. Se trataba de una misa cantada y diaconada. El celebrante principal lucía una blanca casulla ricamente bordada de oro y pedrería y los 2 diáconos vestían dalmáticas del mismo color y elegancia. Se inició la misa a los acordes del Kyrie eleison, cantado a 3 voces desde el coro. En un movimiento general y unánime, todos los concurrentes se arrodillaron e hicieron la señal de la cruz. Estos movimientos fueron seguidos instantáneamente por un agitado oleaje de mantas que las cholas echaban sobre la cabeza. Los labios de todas esas gentes, más por fanatismo o manía supersticiosa que por consciente fervor cristiano, comenzaron a musicar plegarias que, a pesar de que eran dichas a media voz, formaron, en conjunto, un rumor que se extendió por todo el templo. Tommy, después de santiguarse con los graciosos movimientos de su mano esmeradamente cuidada, tomó su elegante librito de misa y trató de seguir las oraciones pertinentes. No le faltaba sincero propósito ni la suficiente piedad religiosa para oír la misa con la debida devoción, pues a ella estaba acostumbrada en tantos años de constante hábito en el internado del colegio, pero, a pesar de ello, en aquella ocasión sus ojos no pudieron hacer más que recorrer mecánicamente las páginas sin tomar el sentido de las frases edificantes del rito. Su imaginación, agitada por las frases preliminares a la adaptación a su nuevo género de vida, no le permitieron entregarse íntegramente a la placidez y devoción que reclamaba ese momento. Hizo un nuevo esfuerzo por embargarse de unción mística, pero su alma loca y excitada se dio a la tarea profana de pensar en todo menos en la misa. Empezó a reflexionar, comparar y añorar muchas cosas ausentes o pasadas. Desde luego, el ambiente de aquella iglesia llena de gentes tan extrañas para ella, el recargado y chabacano arreglo de su interior, y hasta las imágenes de los altares tan diferentes de cuanto había en su sencilla y elegante capilla del colegio, le causaban una sensación rara y desagradable. Las voces de los mercenarios del coro, graves, masculinas, duras y hasta estridentes, le hicieron añorar los suaves y armoniosos coros de las colegialas. No había duda para ella, aún en la calidad de la devoción, encontraba que el ambiente suyo era inmensamente superior a aquel en que ahora estaba junto con sus padres. Después del Evangelio subió al púlpito un orador sagrado a cuyo cargo estaba la apología de la patrona del día. También en la palabra, actitudes y lenguaje del predicador, encontró Donny una notable distancia con las pláticas sagaces y elevadas del capellán del colegio. Con voz forzada, en tono de arranques de orador de plazuela, el sacerdote, adaptándose, seguramente a la psicología y limitada comprensión de su auditorio eminentemente popular, inició su sermón de fiesta. El pasaje en que puso todo su calor y su vehemencia, fue el que se refería al primer milagro de la Virgen de los Remedios. Y lo hizo, a pesar de sus incorrecciones de dialéctica y de lenguaje en un tono tan dramático y evocador que la misma Domi acabó por escucharle con atención. El predicador narró cómo esa imagen de la Virgen de los Remedios, que fuera pintada en un muro de adobe por un artista anónimo de la colonia, en el zaguán del antiguo tambo de harinas, recibía todas las noches la cotidiana ofrenda de un cirio que un jugador empedernido le encendía antes de ir al garito, al mismo tiempo de hacerle el ruego de que le protegiera con suerte en su viciosa diversión. Que, al principio, el favor de la Virgen así invocado fue un seguro talismán para el jugador. Pero, que un día comenzó la mala fortuna. Desesperado el taur, continuó varios días más insistiendo en su plegaria al parque en su ofrenda, hasta que, una noche, después de haber perdido el último maravedí, junto con la postrera esperanza, volvió al zaguán del tambo donde el cirión mortecino alumbraba débilmente la imagen.
Ciego de furor, enloquecido por la ira, tomando un puñal arremetió a la imagen, hiriéndola en la mejilla y que, luego, fuera de sí, alzó nuevamente el cuchillo para asestarlo contra el niño que tenía la Virgen junto al seno. Pero que, en ese instante, el brazo de la imagen, cobrando milagrosa vida, se alzó prestamente para defender al divino hijo, recibiendo el golpe criminal en el dorso de la mano. El portento que asombró al sacrílego, cobró para este un relieve de estupendo y dramático milagro cuando de las dos heridas de la imagen comenzó a manar sangre viva. Aterrado y arrepentido el deicida, salió de allí a un convento a buscar confesor y penitencia. Luego, refirió el orador que, como a esa misma hora del suceso, una dama de aspecto distinguido se había presentado en el hospital de los juanderianos a buscar curación para sus heridas del rostro y de la mano. A esta altura del sermón, el predicador hizo una solemne pausa y, luego de tomarse un descanso para respirar profundamente, señalando con el brazo vigorosamente extendido hacia la imagen que se hallaba rodeada de luces en el retablo principal del altar mayor, continuó su perorata. Y esas heridas que muestran aún la sangre generosa y divina, las tenéis allí, ostentándose a través de los siglos en la mejilla y en la mano de la milagrosa Virgen de los Remedios, como testimonio irrefragable para los incrédulos y prueba del poder y bondad de Dios nuestro Señor. Los ojos de la multitud fascinada se elevaron hacia la imagen, y la emoción de todas esas almas ingenuas estalló en un sollozo de fe incontenible y fanatizada. Brotaron candorosas lágrimas y los labios invocaron perdón y favor a la mamita de los Remedios. Siguió después el sacerdote exaltando aquel milagro, loando el inmenso amor de la Madre de Dios e imprecando el arrepentimiento de los oyentes si no querían merecer los tremendos castigos del Apocalipsis. Tommy, a pesar de su diferencia de cultura, tan superior a la de aquel auditorio, tampoco fue extraña al sentimiento de los demás fieles. Educada en las creencias católicas, sintió que su espíritu se elevaba también hacia esa maravillosa imagen, impulsada por la profunda emotividad, elevó también su ruego, pero traducido a través de sus propios problemas sentimentales. Virgencita de Remedios, musitó en dolorida plegaria. Así como defendiste a tu divino hijo, te pidiera yo que me defiendas contra mis propios desengaños, contra mis inconformidades, contra tantas locas ideas que se me han metido en el corazón. Al decir esto, una lágrima ácida empañó los lindos y negros ojos de la muchacha. Terminada la misa y luego de haber recibido el evangelio los prestes y su hija en sus propios reclinatorios, al tiempo que eran cubiertos con el manto de la Virgen, los concurrentes comenzaron a salir detrás de los esposos Perales, en medio de una lluvia de papel picado y de flores. La compostura piadosa de la comitiva se alteró completamente, cuando doña Saturnina, su esposo y otros colaboradores inmediatos iniciaron la distribución de las estampas, recuerdos y versitos que es costumbre repartir en tales ocasiones como testimonio de la festividad. Hasta las beatas más graves y serias, perdieron su aire místico para atropellar a cuantos les interceptaban en su afán de acercarse a los que distribuían los recuerdos, y hasta no lograr su objeto repartían empellones y hasta insultos poco adecuados al sagrado recinto. Poco a poco fue organizándose la comitiva para el retorno a la casa de los prestes. Tal como habían venido los invitados, marcharon por el centro de la calle detrás de los personajes principales. Esta vez la antigua compostura y la gravedad del gesto habían desaparecido para ceder el paso a la consiguiente locuacidad que les despertaba la alegre expectativa de la fiesta en la casa de los Perales, abrigando la seguridad de ser magníficamente tratados por tan rumbosos anfitriones. Tommy, aunque había sido empeñosamente invitada por sus padres para que saliera con ellos a la cabeza de la comitiva, consiguió excusarse de hacerlo, alegando su deseo de quedarse unos minutos más en el templo para rezar algunas oraciones. Mientras la multitud de invitados salía a la calle y continuaba por ella caminando al son de la banda que había vuelto a tomar su puesto y a tocar una pieza marcial hasta llegar a la casa del alferado, Tommy, como lo había pedido a sus padres, quedó aún en la iglesia. Una vez sola y sin testigos incómodos para sus reflexiones, en lo primero que tuvo que convenir fue en que, a pesar de su gratitud filial, no había podido, no podría, acaso nunca, sentirse bien en ese medio y en ese hogar en que debía vivir, ni siquiera soportar ante las gentes el que la vieran así tan fina y distinguida junto a las grotescas figuras de sus padres. Atemorizada por esta convicción, la muchacha quiso pedir un milagro a la Virgen. Al fin y al cabo su fe religiosa podría ser en medio de toda su soledad, un refugio eficiente. Pero, no sabía cómo ni en qué sentido formular su plegaria.
Después de vanos intentos por buscar la exultación precisa, por extraer de su fe la convicción optimista que le proporcionara un poco de fervor para rogar al cielo, se sintió estéril de emotividad piadosa. Allí mismo, al pie de esa imagen que momentos antes había recibido el homenaje de la rendida fe de tanta gente, Tommy comenzó a sentir con horror que su fe ya no era ingenua y profunda como la que sentía cuando colegiala. Que su razón cultivada en disciplinas superiores le incapacitaban para esperar del cielo el remedio eficaz para la rara complicación que le anegaba el alma. Todavía más. En el fondo de su espíritu comenzó a sentir una leve voz de protesta contra la providencia, que a pesar de toda sabiduría y bondad infinitas que ella estuvo acostumbrada a atribuirle, no había sido con ella todo lo buena y justa, cuando así había permitido que su pobre alma quedara suspendida entre dos mundos, entre dos castas que la rechazaban inexorablemente. Entretanto, los sacristanes se habían apresurado a apagar las luces y a guardar los paramentos de fiesta. Pronto la iglesia quedó sumida en soledad y penumbra. Tommy salió lentamente del recinto donde había sufrido ya el primer embate contra su fe y salió llevándose también en el alma soledad y penumbra.